Bien, ahora vamos con los dos tipos de medias que están comparables con la media aritmética, ¿sí? Son muy conocidos y bueno, te los presento de una vez. Antes de pasar a la mediana, antes de ver la mediana, te presento a la media geométrica, ¿sí? Entonces, tanto la media aritmética como la media geométrica, pues son promedios. Ajá, estamos hablando de promedios de datos. Entonces, aquí es muy importante entender la diferencia que hay entre la media aritmética y la media geométrica. Entonces, fíjate, la media geométrica se define para un conjunto de n números como la raíz enésima del producto de los números. Es decir, si yo tengo n términos, la media geométrica va a ser la raíz enésima de esos términos. Por ejemplo, si yo tengo tres términos, si tengo al 2, 4 y al 8, ¿quién va a ser su media geométrica? Pues la media geométrica sería la raíz cúbica de 2 por 4 por 8. Ajá, eso me queda la raíz cúbica de 64 y la raíz cúbica de 64 vale 4. Entonces, la media geométrica de 2, 4 y 8 es 4, ¿sí? Entonces, la media geométrica se puede calcular con logaritmos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace con logaritmos, ¿sale? Entonces, acuérdate, la media geométrica va a depender, el índice va a depender del número de datos. Si yo tengo 3 datos, va a ser raíz cúbica. Si tengo 4 datos, va a ser raíz cuarta. Si tengo 5 datos, va a ser raíz quinta del producto de los datos, ¿sí? Siempre se va a calcular así la media geométrica. Ahora, por otro lado, se encuentra la media armónica. La media armónica, que la denotamos con una H, para un conjunto de n datos, se define como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los números. Es decir, ¿quién es el recíproco de un número? Pues sería el recíproco de x, pues sería 1 entre x. Entonces el recíproco de la media, pues sería 1 sobre la media. Ajá, entonces lo que están poniendo aquí abajo, no es otra cosa que la media de los inversos de x. O sea, si yo tengo x1 más x2 así hasta xn, yo me fijo en los inversos de cada uno de ellos. Ajá, me voy a fijar en 1 entre x1 más, voy a sumar 1 entre x2, voy a sumar los recíprocos de cada uno de mis términos, así sucesivamente, hasta 1 entre x sub n. Ajá. Entonces, yo voy a hacer la suma de todos estos, yo voy a calcular la media de todos estos y lo voy a dividir entre n, porque quiero calcular la media, ¿sí? Entonces, al hacer esto, la media armónica va a ser 1 entre todo esto, ¿sí? O sea, yo voy a calcular la media de los recíprocos de cada uno de los términos y la media armónica va a ser 1 entre la media de esos recíprocos. Ajá, esa es la media armónica. Entonces vamos a ver un ejemplo para que puedas entender cómo calcular la media armónica. Fíjate, por ejemplo, aquí me ponen un ejemplo muy sencillo. La media armónica de los números 2, 4 y 8. ¿Quiénes serían las medias armónicas entre 2, 4 y 8? Bueno, pues me fijo en los inversos, ¿verdad? Me voy a fijar en el inverso de 2, que sería un medio. Me voy a fijar en el inverso de 4, que sería un cuarto. Y me voy a fijar en el inverso de 8, que sería un octavo. Ajá. Y al final, esto lo voy a dividir entre ¿cuántos términos? Pues entre 3, ¿no? Fíjate, al hacer esta suma, ¿qué me va a quedar? Pues arriba me quedan 7 octavos. Ujú. Y 7 octavos los voy a dividir entre 3, pero no se te olvide que yo estoy haciendo esto. La media armónica es 1 entre la suma de los inversos, entre el promedio, que sería todo esto. Todo esto es el promedio de los inversos. Por lo tanto,
como tengo un 1 arriba al hacer sándwich, en lugar de dividir 7/8 entre 3, tengo esto, ¿no? Tengo un 1 arriba y entonces al hacer el sándwich, ¿qué te va a quedar? Te van a quedar 3 sobre 7/8, ¿no? Y 3 sobre 7/8 es 3,43. ¿Por qué? Pues porque yo estoy calculando el inverso de o sea, la media de los inversos, ¿no? Entonces es un doble inverso la media armónica. Entonces ahorita voy a ver más ejemplos para que te quede bien claro cómo calcular la media armónica. Ajá. Entonces, fíjate, ¿qué relación, qué relación existe entre la media geométrica, la media armónica y la media aritmética? Bueno, pues la media geométrica de un conjunto de números es menor o igual que la media aritmética, pero es mayor o igual que la media armónica. Es decir, ¿quién es la mayor de todas? La media aritmética. Ajá. ¿Quién le sigue después de la media aritmética? La media geométrica. ¿Y quién es la menor de todas? La media armónica. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo está esa relación. Media armónica, geométrica y aritmética. Entonces, vamos a ver esa relación con un ejemplo. Aquí está, fíjate. Bueno, de los ejemplos anteriores, la media aritmética de 2, 4 y 8 es 4,67. Su media geométrica fue 4. Estarás de acuerdo que 4,67 es mayor que 4 y su media armónica es 3,43. Por lo tanto, este valor es mayor que este y a su vez la media geométrica es mayor que la media armónica. La armónica es la menor de todas. ¿Ok? Entonces ahí está la relación entre las tres medias. Y por último, dentro de esta parte tengo la raíz cuadrada media. ¿Quién es la raíz cuadrada media? Fíjate, la raíz cuadrada media que se pronuncia como RCM o media cuadrática, acuérdate, la raíz cuadrada media también se le conoce como media cuadrática, ¿sí? Bueno, para un conjunto de n datos suele denotarse como la raíz del cuadrado de las medias. Fíjate, entonces lo que vas a hacer aquí para calcular la raíz cuadrada media o media cuadrática, la media cuadrática va a ser la raíz de ¿quién? Pues de la suma de los xj al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para calcular la media cuadrática? Pues cada uno de los términos los tienes que elevar al cuadrado y sumarlos. Entonces, la suma de los x cuadradas entre n me va a dar, y sacando la raíz cuadrada, eso va a ser la raíz cuadrada media. Entonces, fíjate, si yo tengo 5 valores, 1, 3, 4, 5 y 7, ¿qué voy a hacer con cada uno de ellos? Pues los voy a elevar al cuadrado y voy a sacar su promedio de ellos. Ajá, entonces sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 más 5 más 7 al cuadrado, todos elevados al cuadrado, cada uno de ellos, entre 5 y eso me va a dar la raíz cuadrada de 20, que es 4,47. Ajá, esta sería la raíz cuadrada media o media cuadrática para los 5 valores 1, 3, 4, 5 y 7. No se te olvide, se llama media cuadrática o raíz cuadrada media. ¿Sí? Entonces, bueno, a continuación vamos a ver más ejemplos de media aritmética, geométrica y armónica. Bien, pues te había comentado que también existía una otra manera de calcular la media geométrica, que era con logaritmos. Fíjate, entonces vamos a hacerlo aquí en este ejemplo, está muy interesante. Me piden encontrar la media geométrica y en el inciso B me piden calcular la media aritmética de los números. Ajá. Se supone que los números son exactos. ¿Qué se refiere a esta parte? Pues que no tengo decimales, ¿verdad? Pero bueno, fíjate, entonces como tengo, ¿cuántos datos? Tengo 7 datos. Como tengo 7 datos, entonces, ¿quién sería la media geométrica? A ver, saca tu calculadora, por favor. Y dime, ¿cuánto vale la raíz séptima
de 3 por 5 por 6 por 6 por 7 por 10 por 12. Ajá, me comentan aquí que es la raíz séptima de 453,600. A ver, quiero que lo compruebes, por favor, en tu calculadora. ¿Sí sabes sacar raíz séptima en tu calculadora? Entonces, bueno, al hacer el cálculo, lo puedes hacer como 453,600 elevado a la un séptimo. Si no sabes hacer el cálculo en tu calculadora, ¿no? Como raíz séptima, o no te lo da tu calculadora. Ahora, con logaritmos comunes, lo que yo puedo hacer aquí es, una vez que yo tengo esta parte, fíjense, yo sé que G es igual a raíz séptima de 453,600. ¿Qué es lo que vas a hacer con logaritmos? Pues le vas a aplicar logaritmo de ambos lados, ¿no? O sea, es decir, el logaritmo de G sería igual a el logaritmo de la raíz séptima de 453,600. Entonces, acuérdate que eso lo puedo ver como un exponente fraccionario, ¿no? Entonces, lo que están aplicando aquí, ponen logaritmo de G es igual a el logaritmo de 453,600 elevado a la un séptimo, ¿no? Porque eso es la raíz séptima. Y por propiedades de los logaritmos, el un séptimo, que es exponente, se convierte en coeficiente. Por eso dicen que el logaritmo de G es un séptimo del logaritmo de 453,600. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir, lo que están haciendo es aplicar logaritmo en esta igualdad. Aquí y acá aplican logaritmo en ambos lados. Luego, el logaritmo de G es el logaritmo de esto elevado a la un séptimo. Y por la tercera ley de logaritmos, el un séptimo que es exponente se convierte en coeficiente. Aquí ya lo ponen como un coeficiente. Luego entonces calculan el logaritmo de 453,600 en tu calculadora. Te queda un séptimo por 5,6567 y eso te da 0,8081. A ver, calcula por favor el logaritmo de 453,600. Quiero que veas que sí te da 5,6567. Obviamente están redondeando porque me queda 5,656667. Lo están redondeando a 4 cifras y por eso te queda 5,6567. Ajá. Entonces, y al sacarle la séptima parte a eso o multiplicar por un séptimo, o dividirlo entre 7, me queda 0,808096, que lo redondean a 0,8081. Ajá, y entonces ¿a qué acaban de llegar? Acaban de llegar a que el logaritmo de G vale 0,8081. Por lo tanto, le aplican el antilogaritmo. Como el logaritmo de G está en base 10, ajá. Acuérdate que cuando yo hablo de logaritmos y no pongo la base es 10. Entonces, ¿qué significa? Si ellos llegan, fíjate, ellos llegan a que el logaritmo de G es igual a 0,8081, ¿eso qué significa? Pues significa que 10 elevado a 0,8081 me va a dar el valor de G, ¿no? Entonces, a ver, eleva 10 a la 0,8081. Y eso me queda 6,4283, que redondeado es 6,43. Ajá, bueno, aquí está un poquito complicado. Ahí están los cálculos. Logaritmo de 10 es igual a 0,8081, lo cual significa que 10 elevado a este logaritmo me va a dar el valor de G. Ujú. Otra manera de hacerlo es aplicar el logaritmo de G
si me están diciendo que el logaritmo de g es un séptimo del logaritmo de 3 por 5 por 6, pues es aplicarle el logaritmo a cada uno de las... Acuérdate que el logaritmo de un producto es la suma de sus logaritmos, ¿no? Entonces, si tú quieres hacerlo más complicado, el logaritmo de g sería un séptimo del logaritmo de 3 más el logaritmo, y así haces todos hasta el logaritmo de 12. Luego con la calculadora sacas todos los valores de cada logaritmo, haces la suma y te queda lo mismo. Llegas a que el logaritmo de g es 0.8081. Esto se me hace mucho más tedioso, mucho más pesado, ¿no? Calcular el logaritmo de cada producto y sumarlo, ¿no? Entonces, el logaritmo de un producto sería suma de sus logaritmos y a final de cuentas llegas a lo mismo, ¿no? Te queda que g sería 6.43. Ahí está. Bueno, entonces espero que estés entendiendo más o menos que con logaritmos a veces se complica, a veces se hace más fácil. Todo depende qué herramienta de trabajo tengas para poder hacer el cálculo. Ajá. Bien, entonces eso es con respecto a la media geométrica que nos pedían. Ahora, la media aritmética, bueno, pues eso está muy fácil, ¿no? Simplemente sumas los datos y los divides entre 7. A ver, entonces aquí te dice, esto ilustra que la media geométrica de un conjunto de números positivos, no todos iguales, es menor que su media aritmética, ¿no? Entonces aquí fíjate cómo el valor de la media geométrica me quedó 6.43 y la media aritmética es 7. Entonces la media aritmética siempre va a ser mayor que la media geométrica. Ujú. Bien, ese fue un primer ejemplo muy importante. Hasta Ok, una aplicación de la media aritmética con la media geométrica. Fíjate, durante un año, la relación entre precios de un cuarto de galón de leche respecto a precios de una barra de pan fue de 3 pesos. En tanto que el año siguiente la relación fue de 2 pesos. Ajá. Entonces te piden calcular la media aritmética de esta relación en estos 2 años. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer pues, para calcular la media de los dos promedios, bueno, de esta parte sería la media de las relaciones de los cocientes del precio de leche respecto al precio de pan es un medio por 3 más 2, ¿no? Es decir, la media de los cocientes sería 2.5 pesos en promedio. ¿Por qué? Pues porque la barra de pan en este caso era de 3 pesos y el año siguiente fue de 2 pesos. Por lo tanto, la media es 2.5. Luego te pide encontrar la media aritmética de las relaciones ahora entre los precios de una barra de pan respecto a los precios de un cuarto de galón de leche en este periodo de 2 años. Entonces, fíjate, aquí tengo como el primer año la relación entre precios de leche respecto a precios de pan es 3. La relación entre precios de pan respecto a precios de leche es 1/3. De igual manera, la relación entre precios de pan y precios de leche es igual a 1/2, que sería 0.5. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Me piden que calcule la media aritmética de las relaciones que hay entre un precio y otro con el promedio. Entonces, por eso calculan 1/3 y 1/2. Entonces, la media de esos dos valores, la media de los cocientes, sería 1/2 de 1/3 más 1/2. O sea, 1/2 de 0.33 más 0.5, ¿no? Y eso me queda 0.417. Esa sería la media de los cocientes. Ahora dice, inciso C, analizar la conveniencia de emplear la media aritmética para promediar relaciones. Entonces, bueno, aquí, si la media fuera un promedio adecuado, se esperaría que la media de las relaciones de precios de leche respecto a de precios de pan fuera el recíproco de la media de las relaciones de precios. Sin embargo, 1 entre 0.417 es 2.4, que difiere de la media del inciso A, que es 2.5. Esto demuestra que la media no es un promedio adecuado para cocientes o para relaciones. Ajá, entre paréntesis, cocientes. Ajá.
O sea, nos tendría que haber dado muy aproximado a 2.5 y nos dio 2.4, la inversa del inciso B. Ajá. Por último, analizar la idoneidad de la media geométrica para promediar las relaciones. Entonces, fíjate, la media geométrica de las relaciones entre precios, ¿quién sería? Pues como tengo dos valores, tengo dos precios, 3 pesos y 2 pesos. Entonces la raíz cuadrada de 6 me queda, en este caso, bueno, me va a quedar un decimal. Y dice, la media geométrica de las relaciones entre precios de pan respecto a precios de leche, en este caso sería 1 entre raíz cuadrada de 6. O sea, están sacando ahí la inversa de la media geométrica. Me voy un poquito para abajo. Por un lado me queda, para la media geométrica me queda raíz de 6 y la media geométrica de los inversos, ajá, me queda 1 entre raíz de 6. Ajá, entonces aquí sí se dan los recíprocos, aquí sí se cumple, dado que estos promedios son recíprocos, se concluye que la media geométrica es más adecuada que la media aritmética para promediar relaciones cocientes, ¿sí? Entonces ahí está este primer ejemplo de aplicación. Están concluyendo que la media geométrica es más adecuada que la media aritmética. Para este ejemplo, no en general. No se cumple para todas las relaciones. Depende mucho de los valores numéricos que tenga el problema, de los valores numéricos que tengan los datos. Ok, chicos, entonces, bueno, vamos con un último ejemplo. Es la media armónica. Otra vez, paso por paso. Fíjate, tienes un conjunto de, en este caso, 7 datos y entonces te piden calcular la media armónica. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, ellos hacen el cálculo, fíjate, primero buscan los inversos, ajá, es un tercio más un quinto, etcétera, ¿verdad? Y a eso lo van a multiplicar por un séptimo. ¿Qué significa multiplicar por un séptimo? Es como si tú hicieras la suma de los recíprocos y lo dividieras entre 7, ¿no? Entonces, la suma de los recíprocos, ahí está el cálculo, son simples valores numéricos, me queda, ya al hacer la multiplicación, me va a quedar 501 2,940, ¿no? De hacer la suma de los recíprocos y multiplicarlo por un séptimo. Entonces, eso que están haciendo ahí es el valor de la inversa de la media armónica. Acuérdate que para que a ti te dé el valor correcto, una vez que calculas la suma de los inversos y multiplicas por un séptimo, ahora te tienes que fijar en el inverso. ¿Por qué? Pues porque la media armónica va a ser 1 entre esa media, ¿no? Habíamos dicho que la media armónica es el inverso de la suma de los inversos de cada uno de los datos. Ajá. Y entonces, como me quedó esa fracción, la invierto y por lo tanto la media armónica va a ser igual a 5.87. Ajá. Suele ser mejor expresar primero las fracciones en forma decimal. Lo puedes hacer. Yo no estoy muy de acuerdo porque no te va a dar tan exacto el valor porque tienes que redondear. Pero bueno, si tú le pones varios valores de decimales, ahí te están poniendo, fíjate, un tercio lo ven como 0.3333 y le dan 4 décimas a cada fracción y llegan a lo mismo, ¿no? Una vez que ya tienen esa suma invertida, o sea, una vez que ya tienen la fracción, invierten la fracción, ajá, les da 1.1929 entre 7 y la media armónica sería el inverso, que sería 7 sobre 1.1929. Eso me da 5.87. Comparando con los resultados del problema, se ilustra el hecho de que la media armónica de números positivos, no todos iguales, es menor que su media geométrica, la que a su vez es menor que su media aritmética. Ahí están hablando de la relación que existe entre las tres medias. Recuerda que siempre la mayor va a ser la media aritmética, la media geométrica está en medio y la armónica siempre va a ser la menor.